Pasamos al siguiente tema muy rápidamente, antes de suspender la sesión. Prórroga del pago del impuesto general a las ventas para la micro y pequeña empresa. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se va a iniciar el debate para la segunda votación del texto sustitutorio contenido en el dictamen del proyecto de ley 17, aprobado en la sesión del Pleno del Congreso del 27 de octubre del 2016, por el que se propone prorrogar el pago del impuesto general a las ventas por la micro y pequeña empresa IGB Justo. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arao Fernández, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Estamos viendo en segunda votación en esta norma y quiero recordar que en la Comisión de Economía se debatió largamente tratando de encontrar una solución adecuada, porque esta finalmente es una iniciativa de gasto que resulta también tener problemas de constitucionalidad. Sin embargo, se buscó y se trató y no se logró. Entonces ha quedado esta moción, este dictamen que fue aprobado, este dictamen que quedó como dictamen en mayoría, pero había una minoría formada por todos los demás partidos políticos que buscaban una solución que pudiera aminorar el costo que generaba a la economía de nuestro país, que equivalen pues a un 70% de lo que son programas como el CIS y otros programas sociales que podían ser efectuados, ¿no? Es un tema delicado, no estamos en contra de la MIPE, creemos firmemente que una ley como esta puede ayudar, pero que sea de una manera adecuadamente con progresividad para no afectar la caja fiscal, porque cuando se afecta la caja fiscal, evidentemente también se daña a la pequeña y microempresa. Este es el texto que tenemos a la mano, no hemos podido presentar un texto en minoría, había un texto en minoría, pero no ha sido presentado y como estamos en segunda votación tendremos que ir al voto en estas condiciones. Creo yo que sí tenemos un problema ahí delicado, hay un tema que hay que tener en cuenta, las iniciativas de gasto no corresponden al legislativo, eso lo dice la Constitución, entonces tenemos que tener eso en mente y en cuidado. Esto, aunque no sea por el lado de gasto directo, sino porque es una exoneración del gasto, genera un perjuicio al presupuesto público de la República, que equivale a más o menos en el próximo año 1.200 o algo así, 1.118 millones de soles aproximadamente. Creo que podemos encontrar una salida mejor para evitar tener este procedimiento que al final pueda llevarnos a que el propio Ejecutivo diga que esto no es factible aprobar. Gracias, señora presidenta. Gracias. No, gracias, congresista. Se ha iniciado el debate. Tiene uso la palabra el congresista Carlos Brus, de Peruanos por el Cambio. Gracias, presidente. Presidente, como ha dicho la congresista Arauz, el tema de que las pequeñas empresas, repito, pequeñas empresas, paguen el IGB cuando lo cobren, es un concepto que estaba en nuestro plan de gobierno, que estaba incluido en la delegación de facultades, que se pidió que se excluyera para que lo viera el Congreso, pero con esta ley no se está apoyando a pequeñas empresas nada más. Se está apoyando a empresas que facturan más de 6 millones de soles. ¿Cuántos emolienteros facturan 6 millones de soles? ¿Cuántos talleres de zapatos facturan 6 millones de soles? ¿Cuántas bodegas facturan 6 millones de soles? Esta ley cuesta 1.200 millones al año. Eso es lo que cuesta. Reducir un punto el IGB cuesta 1.800, esto cuesta 1.200. Colegas, el artículo... ¿Quiere usar la palabra encantado con Rosita Salaverry? No, si quiere usar la palabra se lo doy. Ah, no, pensé que quería hacer uso de la palabra, disculpe. Por favor, me está viendo el uso de la palabra encantado. Un favor, congresista, le agradecería que deje continuar con uso de la palabra congresista Carlos Brus. Continúe, congresista. El artículo 79 de la Constitución, presidente, dice claramente: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Esto, los economistas le llamamos gasto tributario, es lo que estamos generando. Por lo tanto, no es constitucional.
Nosotros, presidente, abrigábamos la esperanza de que en estos debates que se abrían entre la primera y la segunda votación, pudiéramos ponernos de acuerdo en algo que habíamos planteado, que se puede implementar esto en 2 tramos, una parte en el próximo periodo y la siguiente en el periodo subsiguiente. De esa manera, coordinado con el MEF decía que sí podía absorber ese gasto en 2 periodos. Y de esa manera, el MEF podía dar una opinión favorable, de tal forma que hacía suya la propuesta del Congreso y no la iba a observar de esa manera. Y tampoco iba a ir al Tribunal Constitucional, que es lo que va a hacer el MEF, para declarar la nulidad de esta ley porque no está de acuerdo a la Constitución. Presidente, lamentablemente la posición de la mayoría ha sido tan inflexible que no ha sido posible ponerse de acuerdo y quieren que se implemente todo de una vez, porque así es su deseo y contraviene lo que dice la Constitución de la República, que espero quieran respetar esta vez. El Ejecutivo, Presidenta, va a observar la ley y va a ir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional si es que el Congreso insiste en ella. Estamos aquí a puertas de un choque. ¿Tiene tiempo adicional, congresista? Estamos aquí, Presidenta, a un posible choque entre 2 poderes del Estado por simplemente no querer ceder al tema de que esto se implemente en 2 periodos. Es realmente una terquedad, Presidente. Y estamos poniendo en un problema entre 2 poderes del Estado innecesario. Esto se puede solucionar si hubiera sido una voluntad de poder hacerlo. Lamentablemente nos hemos encontrado en una posición inflexible. Ante eso, Presidenta, la realidad nos va a enseñar, un poco a golpes, de que la Constitución se tiene que respetar. Aquí está, la tiene que respetar. Y si es que no quieren buscar posiciones flexibles, vamos a tener que hacer que el Tribunal Constitucional decida sobre el procedimiento a seguir. El congresista Mauricio Mulder, me pide la palabra, Presidente. Tiene el uso de la palabra, congresista Mulder. Presidenta, no le pedí el uso de la palabra, le pedí una interrupción al congresista Bruce, distinto. Él ha leído un artículo de la Constitución en el que efectivamente los congresistas no tienen capacidad de poder establecer mecanismos de gasto. Pero lo que sí tienen los congresistas es lo que dice el artículo 74, que es lo que está viendo esta ley. Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. O sea, exclusivamente por ley significa que la prerrogativa de modificar tributos, y aquí se está modificando tributos, es exclusiva del Parlamento. De manera que yo no le veo ahí ningún reparo de inconstitucionalidad, como está diciendo el congresista Bruce. Al contrario, solo el Parlamento puede ocuparse de temas de tributos, salvo que delegue facultades. Pero solo el Parlamento lo puede hacer y ese es un tema de prerrogativa irrenunciable. Gracias. Culmine, congresista Bruce. Presidenta, es verdad, los tributos se establecen por ley, pero es clarísimo que en este caso no estamos modificando un tributo. No estamos ni aumentando, ni creando, ni reduciendo. Estamos modificando la forma de pago. Y en esa modificación estamos generando un gasto tributario. Esa es la diferencia. Y el Congreso no puede generar gasto tributario. Entonces, ante esto, Presidenta, lamentamos esta inflexibilidad y anunciamos nuestra bancada a votar en contra, porque no queremos beneficiar a grandes empresas que facturan 6 o 7 millones de soles, que por querer apoyar a las pequeñas empresas quieren filtrar a estas empresas grandes que no son las pequeñas empresas que queremos beneficiar y se está infringiendo los principios básicos de la Constitución. Así no podemos iniciar una buena relación para evitar que hayan desbalances fiscales, que ya sabemos en qué cosa acaba, en hiperinflación que nadie quiere. Y por eso lamentamos esa actitud inflexible. Termine, congresista Bruce, ya tuvo tiempo adicional. Por parte del oficialismo, Presidenta, la mejor voluntad de poder buscar implementar esto que es bueno, que nosotros lo incluimos en nuestro plan de gobierno y estaba en la delegación de facultades, pero no con actitudes inflexibles que van a impedir
que una cosa buena no se puede implementar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón, del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Gracias. Me pide una interrupción el congresista Becerril. Las dos interrupciones. Tiene las dos interrupciones, congresista Becerril. Gracias, colega Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Cuando no hay argumentos para rebatir un tema, vamos a una amenaza velada. Nosotros como bancada vamos a votar en contra. Está en su derecho. Nos amenaza con que el Ejecutivo va a observar la norma. Bueno, pues ahora debe ser un conspicuo miembro del Ejecutivo y ya no del Legislativo. Y qué raro, porque nunca ha habido esa coherencia, por lo menos entre el Legislativo y el Ejecutivo, en lo que se refiere a los de Peruanos por el Cambio. Y tercero dice, termina su amenaza, el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional la norma, que ya también es miembro del TC o ya conversó con el TC para que lo determinen inconstitucional. No, pues, presidenta. Y dice, esta norma es inconstitucional, pero si se aprueba en dos partes, deja de ser inconstitucional. Entonces, presidenta, solamente para hacer ver la falta de coherencia y de argumentos para rebatir un tema que ha sido bien expuesto en su momento por el colega Miki Torres. ¿Quién habla? Quieren favorecer a las grandes empresas. Ese es el talón de Aquiles que ustedes tienen, el sesgo, y ahora quieren decir a Fuerza Popular. Nosotros nos debemos al pueblo, a quienes defendemos, como en este caso, a los micro y pequeños empresarios. Gracias. Continúe, congresista Chacón. Gracias, presidenta. Yo creo que aquí el colega Bruce está confundido. Aquí no se trata de no pagar, aquí no se trata de un gasto tributario. Aquí de lo que se trata, señora presidenta, es simplemente facilitar a las personas que tienen pequeñas y medianas empresas a pagar sus tributos, a no quebrarlos, a permitirles utilizar sus recursos en sus empresas, en generar trabajo, en poder vivir dignamente, cosa que no han podido hacer en los últimos años. Aquí de lo que se trata, señora presidenta, y no se confunda, no es no pagar impuestos, no es generar un gasto, es simplemente aplazar el cobro. De eso se trata, señora presidenta, y hay que hablar claro. Aquí de lo que se trata, señora presidenta, es de facilitarle al pequeño y mediano empresario que tiene un monto de hasta, efectivamente, 7 millones. Pero ese monto no lo hemos puesto nosotros, señor Bruce. Ese monto está establecido en la norma y en la ley hace muchísimo tiempo. Pero además de eso, no confundir, esta es la facturación, no es la utilidad. Y no nos olvidemos, señora presidenta, que la utilidad de estas pequeñas y microempresas es muy reducida, porque sus volúmenes son más pequeños. Así que no confundamos. Si tanto le preocupa el tema tributario y el déficit, entonces, señora presidenta, ese 1% de IGB que pretenden reducir, que beneficia a las grandes empresas y a todos de una manera ciega, pueda efectivamente ir a quienes más lo necesitan, que son justamente los pequeños empresarios que no tienen por qué pagarle al Estado de manera adelantada por un dinero que ellos no han cobrado, señora presidenta. Porque esto se trata de eso, de justicia para los pequeños empresarios. Se trata que paguen sus impuestos, pero los paguen cuando les hayan pagado a ellos. Porque lamentablemente el Estado ha venido haciendo uso y abuso de esos pequeños empresarios para hacer caja, para poder gastar en lo que ellos querían. Y eso no lo vamos a permitir, señora presidenta.
ese dinero que cobraban por adelantado. Antes no era así y no hubo ningún caos. Cuando necesitaron plata para cubrir sus déficits, cuando necesitaron efectivo para poder gastar, es ahí cuando les cambian la ley y los obligan a pagar por adelantado. Hay empresas, señora presidenta, que han quebrado por esa razón. Tiene tiempo adicional, congresista. Hay empresas, señora presidenta, que han tenido que quebrar, que han quebrado o que simplemente se han vuelto informales porque no han podido cumplir con ese requerimiento. ¿Dónde está la promesa de los señores de Peruanos por el Cambio que dicen que quieren una SUNAT amigable? Que dicen que efectivamente la SUNAT se convertirá en parte positiva del empresariado, cuando lo que quieren es seguir acogotándolos y seguir cobrándoles un dinero que no corresponde que paguen. Una vez más, señora presidenta, si es que el Ejecutivo quiere observar la ley, está en todo su derecho y la población sabrá claramente que muchas de sus promesas fueron solamente por razones electorales. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. En este momento tenemos en las galerías del hemiciclo al alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Catac, la cual obtuvo el primer puesto en la región Ancash en el ranking de las municipalidades con mejor ejecución de gasto público del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, quienes se encuentran acompañados de la congresista por la región Ancash, Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, para quienes solicitamos un fuerte aplauso. Continuando con las intervenciones, tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señora Presidenta, este es un tema que hemos tocado todos en la campaña. También ha sido tema de Acción Popular en la campaña. Yo creo que casi todas las bancadas que están presentes han movido el tema de la campaña. No sé si todas, pero yo creo que casi todas. Lo que nos hemos acostumbrado en el Perú es que la SUNAT cobra primero, o sea, el Estado cobra primero. Nos hemos acostumbrado en el Perú que el Estado nunca pierde y siempre cobra. Cobre o no cobre el contribuyente. Es decir, si el contribuyente no cobra su IGB, tiene igual que pagarlo. Y eso desfinancia básicamente a las pequeñas empresas. En esto estamos de acuerdo. Pero la SUNAT no te permite dejar de pagar el 18% a pesar de que tú no lo has podido cobrar. Te exige todo un proceso judicial, dar de baja la deuda, romper facturas, etcétera, y luego de que tú logras recuperar el IGB que has pagado indebidamente, te cae la SUNAT para verificar si hay otros errores por allí. Y como antes había bonificación por la acotación, bueno, te acotan siempre. Eso ha sido la SUNAT, la bendita SUNAT, la maldita SUNAT, hoy día en manos de un distinguido profesional de la bancada del frente. Y entonces, ¿qué hemos querido, Presidenta? Muy sencillo. Lo que hemos querido es darle un respiro a las pequeñas empresas para que puedan pagar a los 90 días. Pero eso no significa, y eso no se explica bien, eso no significa que si tú has cobrado al día siguiente te vas a demorar 90 días en pagar. ¿Por qué? Si estás cobrando al día siguiente, ¿por qué te vas a demorar 90 días en pagar? 90 días en pagar es para los que no han cobrado dentro de los 90 días o cobran el día 89. Bueno, ahí hay una justificación, pero lo que no puede haber justificación es que tú de todas maneras pagues a los 90 días cuando has cobrado al día siguiente. Porque al final, si antes el Estado se financiaba con el contribuyente, ahora el contribuyente se beneficia con el Estado. Justamente lo mismo, pero al revés. Creo que acá hay cosas que hay que ajustar, Presidenta, y me parece que es una ley muy reglamentarista. Hay que ser una ley más general y que el reglamento lo ponga el gobierno como siempre suele ser. Por eso es que, estando buena la intención, en el 90% aceptable todo lo que hemos planteado, sin embargo, por cosas menores, menudas, entre ellas la aplicación progresiva, estamos destruyendo un buen proyecto, Presidenta. Por eso es que yo les digo a la bancada del frente que no se apure, que hay tiempo.
se puede corregir estos pequeños errores para que la ley salga mucho mejor. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui, del Grupo Parlamentario. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui, del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Gracias, presidenta. En realidad, la exposición que hizo el oficialismo es que dice que esto le va a costar 1.200 millones de soles al erario nacional y que el 1% del IGB le va a costar 1.800 millones, lo que va a dejar de recaudar el Estado peruano si es que se aplica la política y los supuestos macroeconómicos que el mismo gobierno ha planteado, que en el 2017 se baje el IGB en 1%. Pero en este caso hay un error. No es que el Estado peruano vaya a dejar de recibir 1.200 millones. Y esa es la trampa en la cual nos quieren meter diciendo, no, el Estado va a perder 1.200 millones. Lo único que va a dejar de hacer es el Estado peruano es que no le pague, que no sea de inmediato, sino que tienen que esperar unos 90 días tal como la norma lo permite. Esto es bueno, ¿por qué? Porque yo les pregunto una cosa, ¿cuánto le cuesta al Estado peruano, ¿no? Dejar de 90 días de recibir no la cantidad que dice el congresista Bruce, sino cuánto representan las pequeñas y medianas empresas en la recaudación del IGB? Es muy poco realmente. ¿Cuánto le cuesta financiar al Estado? ¿Cuánto puede tener el Estado en financiar? En bonos del Tesoro. ¿Cuánto puede hacer el Estado? Financiar, sacar esa plata para cuidar efectivamente ese hueco que supuestamente se va a dar. Le va a costar muy poco, 0,5%, 1%. ¿Cuánto le cuesta al mediano y al pequeño financiarse para poder pagar ese IGB que aún no ha recibido? ¿Cuánto es la tasa promedio del mercado en las financieras, en las cooperativas? Mínimo un 30%. Eso es lo que le cuesta al pequeño y al mediano. Después nos dicen que hay 6 millones que son empresas grandes. Las empresas pequeñas, las medianas empresas son las que dan mayor mano de obra. Donde que la economía comienza a funcionar en la medida que más trabajo den las empresas, las pequeñas. Y por lo tanto le vas a dar la posibilidad de tener alguna holgura en el tiempo para poder pagar el 18% del IGB. Va a favorecer al... El congresista Mulder le solicita una interrupción. Congresista Con todo gusto, el congresista Mulder quiere una interrupción. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidenta, yo le estaba haciendo señas para pedir la palabra, pero bueno, yo creo que el fondo del tema es que es injusto que una empresa que no haya cobrado pague. Ese es el tema, ¿no es cierto? No se puede hacer que de dinero no cobrado haya un dinero que se aplique distinto hacia el pago. Pero aquí el esquema está estableciendo una apertura que busca seguramente resolver ese tema, pero que incluye a las que cobrando puedan postergar 3 meses todavía el pago. Entonces, si se establece aquí que el criterio es pueden postergar el pago del impuesto por 3 meses posteriores a su obligación de declarar, y no se establece siempre y cuando no hayan cobrado, entonces el criterio se está abriendo demasiado. Lo que se tiene que establecer es el principio. Para toda empresa debería ser, para toda empresa. Si no cobra, no paga. Si cobra, paga. Nada más. Eso sería lo más sencillo, Presidenta, en lugar de establecer, claro, que la SUNAT pueda cobrar sin que la empresa haya cobrado. Gracias, congresista Mulder. Continúa en el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui. Presidenta, en el debate que hubo tanto en la Comisión de Economía del Congreso, se le había preguntado al ente rector, que en este caso el Ministerio de Economía, cuánto representa la recaudación tributaria respecto de las pequeñas y las medianas empresas. O sea, ¿cuál es el monto? ¿De cuánto estamos hablando? Porque si uno quiere sacar una norma, tiene que cuantificar. Y esa norma no dice 1.200, no dice 1.200 millones. Que el Estado va a dejar de recaudar. El Estado va a recaudar sí o sí. O sea, no solo siempre el Estado, una contingencia en el tiempo para que las empresas
que van a poder, que hacen uso de la compra y venta y que tienen uso incluso del crédito fiscal, puedan poder tener la posibilidad de pagar, como lo llaman ahora, el IGB justo, a los 3 meses. Yo creo que esto es de justicia. En todo país meridianamente lo hace, porque no se olviden ustedes que el IGB es un impuesto indirecto, que le pagan todas las personas cuando van a comprar algo, un bien o un servicio, lo estamos pagando el IGB. Tiene tiempo adicional, congresista Reategui. Me pide interrupción la congresista Mercedes Arauz, presidente de la Comisión de Economía, por cierto. Tiene la interrupción, congresista Arauz. Presidenta, y gracias al amigo querido Rolando. Mire, es muy simple el tema. Los 1.200 salen justamente del diferimiento del pago, porque estamos hablando, como bien lo señaló el congresista Mulder, no es que estamos en un tema de crédito y que porque tiene una deuda y un crédito que después lo va a cobrar, no, es todo el plazo se extiende hasta 3 meses, eso es lo que está sucediendo y es así como sale en el dictamen. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que se genera 1.200 millones de soles en ese periodo y se va pateando trimestre por trimestre, con lo que no se recupera. Es como cuando hay un crédito que se va revolviendo y se va pasando trimestre por trimestre, eso es lo que sucede y genera el hueco fiscal. Por eso la idea es manejar esto con mucho más acotación, de tal manera que, o por grupos, como se había planteado, que fuera por grupos pequeños, o sea, empezando por un periodo, un primer año, y al otro año, el siguiente grupo se podía manejar eso en el gasto fiscal, o con otros mecanismos. Gracias, congresista. Continúa el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui. Vuelvo a reiterar, no son 1.200 millones, porque es casi la recaudación total del IGB, y de eso no se trata esta norma. Entonces, por lo tanto, yo no sé de dónde me han sacado la cifra, tal vez Mandrake les ha dado, pero el ente emisor no dijo cuánto representa, por favor. Entonces, si no me dan unas cifras claras, porque son pequeñas y medianas empresas, es que no le hace realmente un mayor daño al erario nacional. Por lo tanto, creo que, Presidenta, este proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular es realmente un proyecto que va de lo mejor, que va a ayudar a la economía nacional, que va a ayudar a los emprendedores, que va a ayudar a que más empresas puedan seguir contratando más trabajadores, más empleo y mejor producción. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Tiene el uso de la palabra el congresista Edgar Ochoa Peso, del Grupo Parlamentario de Frente Amplio. Presidenta, por su intermedio, creo que lo que estamos discutiendo ahora tiene que ver con un acto también de justicia. Los pequeños y microempresarios trabajan o con ahorros o con préstamo. Generalmente esa es su dinámica. Nosotros venimos de una experiencia muy concreta en el Cusco. El programa Romasdid ha mandado a licitar rotafolios. Una empresa de imprenta ha cumplido y resulta que para eso ha tenido que prestarse del banco. Y ahora Foncodes no habilita su pago. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero la SUNAT le ha dicho, tienes que pagar sí o sí. Y le amenaza. Y le dice, si no pagas, te voy a intervenir. Y sabes que te voy a encontrar. Y entonces todavía la SUNAT le recomienda, te fracciono, pero tienes que pagar. El banco hace lo mismo. ¿Y para quiénes trabajan estas empresas o estas micro y pequeñas empresas? Para el enriquecimiento de los bancos que facilitan los recursos, pero que no son contemplativos cuando alguien deja de pagar. Entonces este tema creo que es absolutamente justo que se pague cuando el Estado, generalmente sucede esto cuando tú haces el trato con el Estado. Y lo que estamos discutiendo en realidad tiene que ver con un asunto de ineficiencia del Estado para cumplir con sus responsabilidades con las pequeñas y con las microempresas. Con aquellos que sí reciben el monto o su pago correspondiente, habría que no ser contemplativos ni por qué suspenderles que no paguen su impuesto. Aquí no se está exonerando impuestos. Lo que estamos haciendo es fundamentalmente decir, aquella persona
que hizo un trato, que cumplió y que además ya se está el Estado beneficiando de ello y no le paga, ¿por qué tiene que pagar impuestos? ¿Por qué tenemos que descapitalizarlos? Entonces creo que es un tema justo de decirle al micro y pequeño empresario, el Estado o la SUNAT no te puede cobrar el impuesto mientras yo no te he desembolsado lo que corresponde. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta, de Peruanos por el Cambio. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que estamos generando una vez más un debate en donde probablemente tenemos un consenso bastante desarrollado de todas las fuerzas políticas sobre la necesidad de apoyar a las pequeñas y a las microempresas. Creo que nadie en este Parlamento podría oponerse a la idea de que tenemos que tener un tratamiento especial para las pequeñas y microempresas. Quien le habla, así como muchos de nuestros miembros de nuestra bancada, hemos referido en la campaña que nuestro plan de gobierno, como mencionó nuestro vocero, contemplaba precisamente la idea de tener un tratamiento tributario especial para las pequeñas y microempresas. Desde esa perspectiva, saludamos que Fuerza Popular haya tomado la iniciativa legislativa de plantear el tema. Un tema que, recordamos, Presidenta, también se planteó originalmente en la delegación de facultades. Y está bien que se debata en las circunstancias de que sea un tema de análisis puntual. El asunto es que se han planteado varios temas que creo merecen un análisis adicional. Por ejemplo, queremos apoyar a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué queremos apoyar a las micro y pequeñas empresas? Porque las micro y pequeñas empresas, como muchos ciudadanos, terminamos absorbiendo el IGB. No utilizamos el crédito fiscal y hacemos, a diferencia de las medianas y grandes empresas que sí la utilizan, terminamos absorbiendo un crédito y haciendo pagos que no corresponderían, y eso hace que la micro y pequeña empresa sea menos productiva, sea menos competitiva. Ese es el sentido de tener, como lo dicen ustedes, ese es el sentido de tener un IGB justo. Llamémosle IGB justo o como querramos. Lo importante es que tengamos un tratamiento tributario especial para las micro y pequeñas empresas. En eso nadie se opone. En apoyar a la micro y pequeña empresa nadie hace algún tipo de oposición o observación. Lo que se está planteando aquí es, a raíz de una observación que ha hecho el MEF, es una vulneración del artículo 79 de la Constitución, en el sentido que podríamos estar o estaríamos creando efectivamente un gasto fiscal, lo cual en materia constitucional el Congreso tiene que tener cuidado y no tiene facultades para entrar a ese tema. ¿Qué cosa es lo que planteamos, señora Presidenta? Creo que lo correcto, creo que además lo políticamente adecuado para las circunstancias es que la Comisión de Economía tenga un cuarto intermedio que le permita analizar con los proponentes de la norma una fórmula que precisamente sea más perfeccionada en su contenido, que incorpore las flexibilidades a las que ha hecho referencia. Minuto adicional. Gracias, Presidenta. Lo que planteamos, señora Presidenta, de manera formal, es un cuarto intermedio para poder desarrollar una fórmula que recoja lo que se han dicho aquí en este Parlamento, de tal manera que tengamos una norma mejor elaborada, que no sea materia de ningún tipo de observación. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Gilbert Violeta. Tiene el uso de la palabra congresista Segura. Congresista Segura. Congresista Segura, le está pidiendo interrupción, congresista Lucio. Sí. Puede interrumpir, congresista Lucio. Gracias, Presidenta. En realidad quiero expresar a nombre de la Federación Regional de Folclor, que nos encarga, a cursar la invitación a todos los colegas congresistas para el lanzamiento de la festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el día de hoy, a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Están llegando de Puno
600 danzarines en 15 buses, quienes van a presentar todo el esplendor de lo que es la festividad de la Virgen de la Candelaria. Quedan cordialmente invitados, están reservados solamente, no corren tickets, están reservados los asientos para los colegas congresistas y los esperamos allá a disfrutar del inicio de esta nuestra tradición de Puno Región. Gracias. Congresista Segura. Gracias, señora presidenta. Como lo mencionamos en la anterior votación, este tema del IGB justo es un sinceramiento y quienes hemos estado en el gremio empresarial conocemos que realmente esto ayudaría a formalizar la economía en el país. Y me preocupa, señora presidenta, la falta de visión de parte de quienes ahora son legisladores y ejecutivos. Y quería también hacer una aclaración al colega Mulder. Las grandes empresas, quienes no pueden estar en esta ley, tienen un crédito del 1%, mientras que la micro y pequeña empresa solo tienen del 40 al 30%. Así que la diferencia es abismal. Y por otro lado, también preocupa, señora presidenta, que estemos hablando de nuestros amigos microempresarios emolienteros, porque ellos no facturan a estas empresas que les dan crédito o que se les permite pagarles a los micro y pequeños empresarios en tiempo de 30, 60 y hasta 90 días. Y justamente, como lo mencionaron los anteriores congresistas, es justamente el hecho de que están pagando, sacando créditos, endeudándose para poder cumplir con la SUNAT. Entonces esto, señora congresista, señora presidenta, no tiene más que aprobarse. No se puede pensar en que esto sea en dos partes. Sí mantenemos la misma cantidad de micro y pequeñas empresas, porque siguen migrando, pero sin embargo no estamos sincerando la economía pretendiendo ser formales, porque al final los únicos que siguen apostando son los micros y pequeños empresarios, pero migrando porque paran quebrando, dada la carga que tienen con este compromiso del IGB una vez que facturan. Entonces, yo solicito, señora presidenta, que esto entre a votación, porque es una necesidad. Y si tienen que rechazarlo el Ejecutivo, que lo rechace. Si tienen que denunciarlo a través del Tribunal Constitucional, que lo rechacen, que lo hagan. Pero esto quedará un precedente de cómo se está comportando y cómo realmente quieren sincerar la economía en el país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Segura. El congresista Miguel Torres. Me pide una interrupción el congresista Edwin Vergara. Interrupción. Congresista Vergara. Presidenta, como vicepresidente de la Comisión de Producción, este tema lo hemos visto, Presidenta, desde septiembre. Y para nosotros es importante mirar con distintos ojos a las MIPES, Presidenta, a los micros y pequeños empresarios. Y me parece raro, Presidenta, porque en el voto anterior apoyaron nuestros amigos peruanos por el cambio, con 9 votos a favor. Y ahora, Presidenta, dicen que es inconstitucional. Presidenta, es importante que este tema se lleve a buen puerto y le demos nueva visión, un marco legal para que los pequeños empresarios, Presidenta, puedan oxigenarse con recursos de ellos mismos, Presidenta. No queremos que se haga un forado en el fisco, nadie quiere que se haga un forado en el fisco. Lo que queremos es darle oportunidad que cuando paguen, Presidenta,
Congresista, tiene el segundo minuto. Presidenta, para nosotros es importante, es vital que estas normas, que esta ley, Presidenta, salga adelante. Lo hemos dicho en campaña. Esta bancada, Presidenta, es la bancada de los pequeños empresarios, de los emprendedores, de esos emprendedores que estamos llenos del Perú, de esos emprendedores que generan el 85% de la fuerza laboral. Por eso que quede constancia, Presidenta, queremos que los congresistas que nos apoyaron en la primera votación también se sumen a esta votación, Presidenta. Gracias. Congresista Miguel Torres. Muchas gracias, presidente. Quiero hablar con sinceridad. Quedo totalmente sorprendido. Hace un par de semanas estuvimos acá todos reunidos entendiendo cuál era este proyecto de ley. El resultado fue unanimidad. Ahora, después de 2 semanas, parece que los distintos grupos parlamentarios van develando sus verdaderos rostros. Van develando cuáles son los verdaderos intereses que tienen. Presidenta, ya lo ha hecho el congresista Edu Vergara. Nosotros hemos venido acá a representar a la micro y a la pequeña empresa. ¿Quieren confundirnos? Sí. ¿Quieren decirnos que una empresa ya es grande porque factura casi 7 millones de soles? A esas personas hay que decirles 2 cosas fundamentalmente. Lo primero es que cuando nosotros facturamos, no quiere decir que el 100% lo recibimos como ganancia, sino que a eso tienen que descontarle todo el costo de los trabajadores. Tienen que descontarle todo el costo de sus insumos, todo el costo del alquiler de su inmueble, su publicidad. Y seguramente vamos a ir bajando y bajando y bajando y nos vamos a dar cuenta que máximo un 5% de esos 7 millones puede ser la utilidad. Ahora divídanlo entre 12. Y nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de micro y de pequeñas empresas. Lo segundo es que nos dicen que con esto estamos generando gasto. ¿Cómo es, no? Aquí hay una ley, la ley del embudo, para algunos muchos y para otros pocos. Yo también recuerdo en la delegación de facultades, cuando venían con un interés supremo en entregar amnistías a las grandes empresas. Y nosotros dijimos que no. Ahí recuerdo cómo querían repatriar capitales para grandes intereses. Nosotros dijimos que no. Porque claro, nosotros estamos acá no para las grandes empresas. Nosotros estamos acá para sacar cara por la micro y la pequeña empresa. Presidenta, sin perjuicio de todo esto, yo creo que es válido alguna inquietud que han tenido algunos de nuestros colegas el día de hoy. Porque se está diciendo que claro, que acá no solamente se está beneficiando al que no recibe la cancelación de su factura, sino también aquel que recibiéndola no va a ir a pagar a la SUNAT. Mentira. Nosotros lo que estamos diciendo es que la va a pagar en 90 días. Pero sería bueno que todos conozcamos la verdadera historia. Tiempo adicional. Y es que nosotros, Presidenta, cuando iniciamos este proyecto de ley, dijimos, sí, que sea solamente para aquellos que no les hayan cancelado su factura. ¿Saben por qué modificamos? No por idea nuestra, sino porque cuando llegaron las respuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando llegaron las respuestas del Ministerio de la Producción, nos dijeron, ese sistema sería imposible de aplicar, no tendríamos cómo detectarlo. Recomendamos entonces que en general se aplace a 90 días. Buena idea entonces. ¿Y saben por qué buena idea? Porque si el micro o pequeño empresario recibe el precio de su factura, yo les aseguro que ellos lo van a utilizar para la generación de más riqueza, para que puedan finalmente tener ese oxígeno, esa capacidad de poder desarrollarse y seguir creciendo. Ya le he dado las 2 interrupciones, disculpe, presidente. Presidenta, le pido de mi bancada unos minutos adicionales.
Presidenta, esta semana que ha quedado, estas 2 semanas que han quedado, de hecho, nos ha permitido volver a encontrarnos con los micro y pequeños empresarios. Este ha sido un proyecto de ley que ha cumplido con todas las exigencias. Se presentó, se derivó a 2 comisiones, se discutió en las 2 comisiones, se pidió opiniones en las 2 comisiones. Se generó un resultado, en unanimidad en una y en mayoría en otra. Llegó acá, se discutió, se aprobó por unanimidad. Y respetuosos, pedimos que no se exonere de la segunda votación. Y nosotros nos fuimos a las calles y le fuimos a preguntar a la micro y a la pequeña empresa si es que esta norma que ya habíamos aprobado en primera votación iba a ser de ayuda. Señora Presidenta, con su permiso, le pido que pasemos este video de las reuniones que nosotros hemos tenido. Presidenta. Con su permiso para el video. Nadie puede decir ni alcalde ni presidente, yo he puesto en la Rodríguez Gamarra, pero ya no podemos hacer más. Y hemos hecho todo lo que en nuestras manos estaba posible hacer. Ahora sí necesitamos que nuestro socio, que es el Estado, y ustedes que son nuestros representantes, hagan algo porque nos estamos muriendo. Estamos destruyendo la única industria que tenemos y no vamos a resistir más. Me han depositado después de tiempo y por lo tanto yo tenía que presentar mi IGB, que tenía que hacer con mi propio capital, afrontar esa retracción que ellos deberían depositar. Nosotros como instituciones representativas del Mercurio le decimos a ustedes, representantes del Congreso, hay cosas por cambiar. Nosotros necesitamos un Estado que sea promotor y no sancionador. Es muy interesante para nosotros definitivamente porque nosotros hasta ahorita tenemos un trato igual que la gran empresa. El factoring no funciona. Cuando tú eres proveedor de instituciones privadas o públicas, te amenazan con retirarte de ser proveedor si haces uso de ese derecho. Entonces ustedes lo tienen que plantear así, porque quizás la doctora Mercedes Arao lo plantea de esta manera: hay factoring, hay esta herramienta, ya los empresarios pueden pagar el IGB de manera mensual, no necesitan atrasarlo tanto, pero en realidad no es así. La ciudad debería de ser realmente que cobra unos impuestos, pero que también capacita a ese pequeño empresario para que él pueda sobresalir y llevar a esa empresa a un éxito y a un proceso que es para nuestro país. Si yo me atraso a un mes de IGB, si yo me equivoco, si mi vendedora se equivoca en una boleta, a mí la ciudad y el Estado me trata como delincuente. Me molesta y me incomoda mucho. Pero yo creo que yo no robo a nadie. Y la ciudad, ¿por qué tiene que pagarse todos los impuestos de vida? Nadie puede decir ni alcalde ni presidente, yo he puesto en la Rodríguez Gamarra, pero ya no podemos hacer más. ¿Puede continuar, congresista Torres? Presidenta, no tengo nada más que decir en realidad. Nosotros, este grupo, venimos a legislar por ellos, no para las grandes empresas. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Mercedes Arao Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Gracias, señora presidenta. Y efectivamente, también nosotros venimos a trabajar por la pequeña y mediana empresa con mucho gusto, por las microempresas. Estamos interesados en la misma dirección, lo hemos planteado siempre. No hay duda que nuestro interés es lograr tener la mejor legislación que ayude a estas pequeñas y microempresas. Pero tenemos que tener la mejor legislación. Y por eso quiero asumir el pedido que nos hizo el congresista Violeta de tener un cuarto intermedio. Creemos que podemos mejorar esta legislación en la comisión. Podemos realmente tener una norma que permita cumplir con el objetivo que siempre tuvo esta norma, porque fue deseo común de todas las bancadas. Pero también todas las bancadas quieren que sea de una manera que no afecte con un gasto fiscal el resultado de la caja. Se puede hacer con plazos, o sea, puede ser con claros mecanismos de centrar que aquellos que son buenos pagadores también tengan el beneficio. Se puede hacer una mejor forma, señora presidenta, y por eso asumimos y queremos hacer ese cuarto intermedio para revisarlo con la gente de la comisión.
Perdón, no es que regrese a comisión, esa sería una cuestión previa. Lo que están pidiendo es un cuarto conversándolo intermedio con los miembros para que puedan para poderlo conversar. traerlo otra vez. Aprovechamos entonces el cuarto intermedio, vamos a regresar acá a las 3:10 de la tarde. Espero que se pongan de acuerdo porque luego procedemos a votación. Congresista Galarreta, sí. Solamente una cuestión de orden. Yo le pediría en todo caso que lo revise el oficial mayor. Estamos en segunda votación. Es decir, y si en la segunda votación no ha surgido más que lo mismo en la primera votación, no entiendo para qué hace cuarto intermedio, pero dejo constancia para que no se esté usando de manera ya dolosa dilatar el debate. Yo espero que en la tarde veamos según el cuarto intermedio, porque ha pedido un cuarto intermedio y, insisto, no sé si en segunda votación corresponde, pero esperemos que lo traigan en la tarde, presidente. Yo espero que puedan ponerse de acuerdo en todo caso, porque sí es segunda votación y estaríamos viendo en la tarde de todas maneras. Por eso regresamos a las 3:10 de la tarde y se suspende la sesión hasta las 3:10.